Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias, amados hermanos, desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Hemos dado comienzo a una campaña extraordinariamente importante en la vida de todo creyente, en la vida de todo aquel que ha decidido caminar en el camino de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Hemos venido desarrollando un contenido de introducción al tema. Estaremos profundizando poco a poco respecto de la palabra Teshuvah, que usualmente, repito, la hemos definido como arrepentimiento, pero que sin lugar a duda esta palabra en su original hebreo nos lleva mucho más allá que lo que entendemos por arrepentimiento. Tal vez podríamos definirla como un retorno, una conversión, algo más profundo aún. Y ese retorno, esa conversión, tiene que ver no solamente con el volver nuestros corazones a la mente de Yeshua HaMashiach, sino el volver, como dice la palabra, por la senda, por el camino. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Pasamos por procesos, ayer lo indicamos en nuestra historia de comienzo, a través del nivel de la religión tradicional. Posteriormente avanzamos en el escalón y nos fuimos al contexto evangélico, una etapa maravillosa, por supuesto, en el que aprendimos y por lo menos nos desprendimos de una muy buena parte de la tradición, de la idolatría, entre otras cosas. Pero sin embargo aún es apenas un escalón en el proceso. Es interesante, mis amados hermanos, porque si ustedes lo han notado, sé que lo han notado y lo hemos enseñado, por supuesto. La Torá, nuestra Kadosh Torah en Yeshua, es una Torá cíclica, es decir, da comienzo en el libro de Bereshit. Y es interesante porque el libro de Bereshit también lo hemos considerado como en el principio. Y de hecho esa traducción de Bereshit a Génesis definitivamente no concuerda. Pero más que el Bereshit, más que el principio, más que lo primero, verdaderamente la palabra Bereshit lo que indica es a la cabeza. A la cabeza. Y sobre eso, repito, creo que podríamos estudiar un poco más adelante. Así es que cuando entendemos que realmente Bereshit no es tanto el principio, porque la palabra principio para hablar de creación, pues aunque parece una palabra infinita, un indefinido, no es igual a lo que significa a la cabeza. Yeshua HaMashiach. Recuerden que nosotros tenemos el Rosh Hodesh, el Rosh Hashanah, a la cabeza de mes, a la cabeza de año. Interesante. Ahora bien, en el proceso de transición a Torah vimos cómo en el día de ayer avanzábamos al punto de cómo el Eterno nos toma con su mano fuerte, con su brazo extendido y nos saca de la oscuridad. Esa oscuridad, pero pastor, yo estaba en el nivel 2, yo no estaba en el mundo, yo estaba en la religión tradicional, no estaba en el mundo. Pero en ese proceso 1 y 2, no hay duda que estábamos también conociendo de la palabra desde el punto de vista teológico del hombre, desde el punto de vista teológico denominacional, desde un punto de vista teológico
dijimos ayer, en el aspecto de las instituciones, denominación o concilio. Dijimos, por ejemplo, cosas como que se habla de Pedro como el primer papa, cosa que evidentemente se sale de todo contexto, toda vez que Pedro probablemente ni siquiera visitó Roma y mucho menos ejerció una profesión papal en el Vaticano. Pero bueno, venimos a Torá y en el proceso de Torá en Yeshua HaMashiach empezamos a conocer el proceso, repito, de la creación y empezamos, por supuesto, a comprender ahora con detenimiento de palabra por qué el día de reposo, Shabbat, es el día más importante de la semana. Porque Adonai precisamente crea el día de reposo. Y también es muy importante, a propósito del día de reposo, estoy haciendo mención a cosas que necesitamos ir aclarando. Hemos mencionado al día de reposo, el Shabbat, como el día de reposo, pero realmente Shabbat, más que un día de reposo o un día santo, que es el único día que encontramos bíblicamente en la Torá, que es llamado un día santo, Shabbat. Más que reposo, la palabra reposo dice en la creación, Yeshua o Adonai, nuestro Adonai Eloheno, Adonai cesó, es decir, dejó de hacer. Y observen, hay una diferencia entre reposar y dejar de hacer, cosa que todavía, por supuesto, nos cuesta un poco. Entonces, nuestro amado Adonai, Hashem, cuando culmina su labor de creación durante esos 7 días, no nos dice la palabra que estaba cansado, que se cansó y dijo, necesito un reposo, entonces tomaré mi día de reposo santo en Shabbat. No. Dice la palabra que en el día sexto, al dar comienzo al día de Shabbat, el día 7, cesó, dejó de crear, porque todo lo creado era bueno, perfecto, en gran manera. ¿Qué nos trae a colación eso a nuestros días hoy? Que nuestro día de Shabbat es un día para dejar de hacer lo que usualmente hacemos durante 6 días. 6 días de trabajo, 6 días de esfuerzo, 6 días de muchas gestiones en muchas tareas. Pero llega el momento en el día séptimo en el que hacemos un receso, un stop de labores y nos entregamos exclusivamente en gratitud a estudiar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Bueno, básicamente hasta este punto hemos llegado. Recuerden que estamos unidos en cuanto a esta jornada de Torá al Instante, unidos con Israel Casa Integral en el tiempo de 40 días de Aliyá a Techuvá. 40 días de Techuvá, 40 días de una campaña impresionante, extraordinaria. Si aún no te has inscrito, por favor, te invito, nunca es tarde. Conéctate aquí a través de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com o aquí mismo a través del chat. Déjanos saber dónde te encuentras. Si deseas participar, simplemente diligenciar un formulario de inscripción. Es un formulario muy sencillo, toda vez que requerimos llevar un control, una estadística, dónde vives, en qué país, con quién te congregas, si lo haces con Israel Casa Integral o no tienes un lugar donde congregarte, un número telefónico para podernos comunicar con cada uno de ustedes, porque algunas personas nos han preguntado ¿por qué es tan importante que dé mis datos personales? Pues, amados hermanos, no les estamos pidiendo números de cuentas bancarias, cuántos tienes de salario, por favor, datos personales no, su nombre, el país, su localidad y un número telefónico donde lo podamos comunicar. Cuanto más importante, un correo electrónico donde podamos enviarte información. Bueno, muy bien. Una vez te inscribes, empiezas a recibir en el país o a la localidad donde te inscribas. Te puedes inscribir con cualquiera de los ministerios de Israel Casa Integral en las Naciones y de esta manera participas de los 40 días de la campaña de Aliyá en Techuvá. Cerramos ayer nuestra primera jornada de estos 40 días. Hablando de algunos de los versos bíblicos, algunos, son bastantes, pero estamos mencionando algunos, que nos mencionan la palabra Techuvá.
la palabra arrepentimiento o la palabra retorno. La palabra retorno. Vimos entonces como primer lugar, que me parece importante que la repitamos, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y nos vamos con algunos textos más. Si mi pueblo, si mi casa de Israel, que lleva mi nombre, Israel, se humilla y ora, oración, orar y actuar, me busca y abandona. Ese abandona significa retirarse, apartarse, desconectarse. Su mala conducta, y aquí mala conducta tiene que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conexión con el mundo. Porque si somos amigos del mundo, seremos enemigos de Hashem. Amén. Y escucha, dice la palabra, que Él escuchará desde el cielo, perdonará su pecado y restaurará su tierra. Bueno, fue la primera palabra con la que dimos comienzo ayer y voy a continuar en la lectura de algunos textos más. Vimos en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, que demuestren techuvá. Cuando nosotros legítimamente sabemos que hemos incurrido en acción de pecado, de hacer, de omitir incluso, o dejar de hacer, y hemos pecado, pues viene un proceso en el que nunca más volveremos a cometer tal acción o tal omisión. Por lo tanto, esto significa que a partir del momento en el que hemos tomado una decisión de teshuvá, de aliyá, de subir, de regresar a casa, de retornar a la palabra viva, eficaz y penetrante, entonces daré fruto de ese arrepentimiento. ¿Cuál será ese fruto? Seré una persona íntegra, seré la persona honesta, seré una persona humilde, seré una persona de servicio, seré una persona que está atento a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que como creyente pueda prestar mi atención. Soy una persona de sedaká, soy una persona que está atento del enfermo, de la necesidad de un hermano, etc. Hay tantas y tantas formas como podemos servir. Recuerden que la palabra ministerio significa servir. ¿De qué manera yo puedo servir? Hay tantas maneras, repito, tantas formas de poder servir. Libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, dice la palabra: el Adón no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Teshuvá. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, dice la palabra: desde entonces comenzó Yeshua HaMashiach a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se está cerca. Libro de Mateo, en el capítulo 9 y en el verso 13, dice la palabra: pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Este texto de capítulo 9 de Mateo, en el verso 13, lo vamos a considerar un poco más adelante, porque es interesante. Aquí nos habla de justos y pecadores. No he venido a llamar a justos, pues porque el justo es aquel que ha estado en integridad, en santidad, en el servicio de la palabra. Es justo. La gracia de Hashem está con él. He venido entonces, dice la palabra, a llamar a los pecadores. Pero ¿qué tal cuando exploremos un poco en Isaías? Ya lo veremos un poco más adelante. Y nos dice que cuando un pecador hace techuvá, cuando un pecador retorna a la palabra, al temor en Adonai, es más valioso
que un justo. Miren qué gloriosa es la palabra. Y repito, ya lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y en el verso 19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Sé fervoroso, sé eficiente, sé una persona elocuente en la palabra, en el servir, en el estar atento, en el estudio, estar en el Shabbat, cumplir con tu Havdalah, cumplir con las oraciones, cumplir con los misbod, estar llenos de gozo, de alegría, de emuná, de servicio. Como insisto en esta palabra del servicio, el servir, porque es que entendíamos el ministerio solamente como el pastor, y en el nivel 2, pues pastor, luego de pastor pasa a ser apóstol, luego de ser apóstol es profeta, luego de ser profeta es evangelista, luego de ser evangelista es maestro, y luego de ser maestro es querubín, y ya no sé qué otros títulos se quieren colocar los ministros. El ministro es un siervo. Eso es todo. Pero nos gustan los títulos apostólicos, nos encantan los títulos proféticos y nos encantan, esos títulos que pareciera ser que empezamos como un simple pastor y ya llegamos a niveles más altos como querubín. Humildad. ¿Qué quiero que tengan ustedes en sus corazones? Que tengan un corazón fervoroso para amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y arrepentirse. ¿De qué nos sirve estar en el ministerio, conocer de la Torá, y no nos arrepentimos de un mal vocabulario, no nos arrepentimos de la mentira, la mentirita, esa pequeña mentirita que parece inofensiva, pero es mentira, y para Hashem no hay ni mentira grande ni mentira pequeña? ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante? Porque nos va a dar una categoría de santidad delante del Padre. Y de esa manera podremos servir verdaderamente, como dice la palabra, como un obrero justo, que no tiene de qué arrepentirse, porque tengo mi identidad y mi transparencia delante de Hashem. ¿Saben? Hace unos pocos días aquí en nuestra ciudad de Cherryville falleció un hombre muy querido para mis hijos, miembro de una congregación del segundo nivel durante más de 70 años en su misma congregación. Durante 70 años ejerció su ministerio en la misma congregación. Él nunca fue pastor, él nunca fue apóstol, él nunca fue otra cosa distinta a servir. Arreglaba las sillas, estaba atento del sonido, estaba atento de las luces, estaba atento del mantenimiento, estaba atento de todo lo necesario en un edificio durante 70 años. Aparte de eso era profesor en la escuela, aparte de eso era el conductor del bus de la escuela, aparte de eso era un coach de béisbol para los chicos, aparte de eso manejaba el coro, aparte de eso cantaba en el coro. Bueno, es un hombre de servicio. Una gran amistad con mis hijos, tanto con Camilo como Sebastián. Para ellos fue muy fuerte la partida de este hombre, porque aunque perteneció durante toda su vida, repito, al ministerio en el nivel 2, no cabe la menor duda que fue un hombre íntegro, recto, honesto, fervoroso, un hombre disciplinado, un hombre que pues solo él delante de Adonai, si tenía o no tenía alguna circunstancia de que arrepentirse, pero a donde toda la gente en su entorno le conocían, sabían y conocían de esa honestidad, rectitud y puedo decirlo, santidad para con el Padre. Todos los días en su devocional, todos los fines de semana en su reunión de varones, todas las actividades, siempre comprometido absolutamente en el ministerio. Bueno, probablemente Adonai no le permitió o él no pudo llegar a quien le enseñara mejor de Torá, pero sin embargo no cabe la menor duda que fue un hombre temeroso de la palabra. Muy bien. Libro de Joel, capítulo 2, verso 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse a Adonai, su Elohim, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga.
Joel capítulo 2, verso 3. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Yo no quiero la muerte de nadie. Techuvá, hagan techuvá y vivirán. Lo afirma Adonai omnipotente. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Libro de Lucas capítulo 15, verso 7. Dice la palabra, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, por un solo pecador que haga campaña de Techuvá, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Aleluya. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan, que se arrepientan. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Si voy muy rápido, déjenme saber para que puedan quedar inscritas todos los pasuk, los textos que estamos considerando. Marcos, capítulo 1, verso 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios, el reino de Hashem, está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas del Padre. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 32. Se ha cumplido el tiempo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Zacarías, capítulo 1, verso 3. Vuelvan a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Adón Todopoderoso. Lucas capítulo 13, verso 3. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que hagan techuvá. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Arrepiéntanse y hagan tevilá cada uno de ustedes, techuvá y tevilá cada uno de ustedes, en el nombre de Yeshua, para que haya perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Vamos a leer 2 o 3 más y vamos a cerrar la sección hasta este punto para continuar en otro momento. Libro de Lucas capítulo 15, verso 10. Les digo que asimismo se alegra Adonai con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Libro de Proverbios capítulo 1, verso 23. Respondan a mis represiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Y vamos a cerrar en este texto de Lucas capítulo 17, verso 3. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Qué hermoso texto. Lucas capítulo 17, verso 3. ¿Por qué me tomo el tiempo, mis amados, de leer estos textos? Porque es necesario que entendamos que una campaña como la que estamos desarrollando en Israel Casa Integral, Techuvá, Aliyá, 40 días de arrepentimiento, de retorno, no es simplemente un ejercicio numérico, 40 días. Es una tarea en la que todos tenemos una extraordinaria responsabilidad personal, única, legítima. Mi vida puesta en la presencia de Hashem, en el que me tomaré un tiempo suficiente de preparación con el propósito de llegar al día más importante del año, como lo es el día de expiación, el día de Yom Kippur, el día del perdón. Es una reunión hermosa cuando lleguemos a la conclusión de estos 40 días. Y cuando lleguemos a ese día podamos estar todos unidos, todos en unidad en la casa de Israel, presentándonos delante del Eterno con nuestros corazones limpios y totalmente entregados al Padre. Así es que cada uno de nosotros, con nuestros atributos, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, los dones,
con el libre albedrío que el Eterno nos entrega, nos presentaremos en cada lugar donde el Eterno nos presenta la oportunidad de hacerlo a través de Levítico 23, en cada una de las convocatorias, en un proceso auténtico y legítimo de arrepentimiento. Si nosotros observamos el contexto de la Biblia, las convocatorias de Levítico 23, cada una de ellas, las 7 convocatorias, las 7 Moadim, las 7 citas que tenemos con el Eterno, todas nos conducen a una posición de arrepentimiento. Arrepentimiento de toda nuestra iniquidad, de nuestra debilidad, de nuestras transgresiones. Y esto nos lleva, repito, a entrar a ese día glorioso de expiación, a ese día de Yom Kippur, y reconciliarnos en esa relación, no solamente para con el Padre, sino una reconciliación entre la comunidad, entre los hermanos, entre la familia. ¿Saben, amados, cuán difícil es? Y no sé cuántos de ustedes podrían presentar aquí en el chat por lo menos una señal y decir, ahí estoy, pastor. ¿En qué sentido? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar viviendo un gozo, una alegría tan enorme, conociendo, amando la Torá en Yeshua? Pero repentinamente logramos afinar, aparejar las diferencias de opinión que teníamos con un hermano, entre hermanos en la congregación, en las comunidades, y pudimos acercarnos un buen día y decir, hermanos, estamos entrando a este tiempo glorioso de Techuvá, estamos pasando y preparándonos para llegar al momento maravilloso de Yom Kippur, y tengo en mi corazón esta herida, este malestar para contigo, para con tu familia, o tu esposo, tu esposa, o tus hijos, y no quiero llegar a Yom Kippur en esta mala situación. Necesito que mi corazón esté limpio, que mi corazón esté libre. Quiero estar completamente arrepentido de mi acción, de mi decir, de mi hacer, de mi oír incluso. Pero ¿qué ocurre? ¿Logramos hacerlo como comunidad? Amén. Pero sin embargo, probablemente entre familia, entre papá, mamá, hermanos, primos, tíos, sobrinos, cuñados, suegro, suegra, entre familia, probablemente tenemos diferencias de opinión tan radicales, por años que pareciera ser que nunca jamás lograremos arreglarlas. Hermanos, esto ocurre, como diría un dicho popular, en las mejores familias en el mundo entero esto ocurre siempre. Creo que no hay una sola familia en el mundo que escape a esta situación. Celos, envidias, contiendas, problemas de carácter económico, problemas de nexos y conexiones familiares, problemas específicamente, creo que la economía nos juega una muy mala pasada como familia en el entorno de cada uno de nosotros. A veces situaciones por herencias, por hijos de fuera del hogar, etcétera. Cosas como estas usualmente nos dejan muy malos resultados desde el punto de vista, repito, del vínculo de familia. Así es que necesitamos trabajar en esa área. Volvemos entonces a nuestra línea de semana con el tema de Techuvá, y repito, para definirla de una mejor manera, en el sentido de arrepentimiento, por favor tome nota, por favor. Techuvá es un retorno, retornar. ¿Retornar a dónde? Yo necesito retornar a la palabra. Ya mi vida no puede girar en torno a mi pensamiento filosófico, a mi pensamiento cultural, a mi comportamiento social, a mi manera de vivir de acuerdo a la nación, al lugar de nacimiento, al pensamiento de mi familia. ¿Saben? Yo crecí en una familia católica en el nivel 1, pues prácticamente creo mis primeros 22 años de vida. Era muy típico y muy normal en familia, como familia, a reunirnos incluso cada fines de semana, porque relativamente vivíamos todos muy cerca, los hermanos de papá todos vivíamos relativamente muy cerca, los primos, por lo tanto, crecimos juntos, estuvimos muy cerca. Y entre nosotros como familia nos sentíamos muy orgullosos, mis tíos siempre se sentían muy orgullosos de nuestro apellido, el apellido Alfaro. Qué orgullo de pertenecer a la familia Alfaro. Pues me parece excelente.
Pero ¿qué ocurría? Alrededor de la familia veíamos mucha desunión estábamos tan cerca, pero a la postre cada quien vivía su vida como podría vivirla. Alrededor de la familia se veía mucho licor. Las reuniones de fines de semana eran reuniones de beber y beber y beber y beber. Y cuando nosotros los niños crecimos en ese ambiente y desde niños tomábamos a la par con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros primos, como que había un orgullo para ellos decir, wow, es que estos son buenos hombres, son buenos muchachos, porque nos veían tomar a la par con ellos. Gloria al Eterno. Repito, el Eterno nos toma con brazo fuerte, con mano extendida, y nos saca de una cultura, nos saca de una religión, o por lo menos en el caso muy personal, porque dentro de mi familia, pues realmente creo que de 100, prácticamente el único que Adonai ha tenido misericordia de sacarme de esa condición fue a mí. Obviamente, pasar a ser un ministro, pasar a ser un pastor, parece que no es del agrado de muchos. Mis respetos. Pero hemos hecho lo posible por acercarnos, por compartir con la familia. Pero no hay profeta más difícil de desarrollar su ejercicio ministerial que en su propia casa, en su propia tierra. Y por lo tanto mi oración siempre ha estado encaminada para que alguien eterno, Hashem, alguien les predique, alguien les lleve buenas nuevas, alguien los tome y los saque de esa situación. Sin embargo, cuando hemos tenido algunas situaciones de fallecimientos o etcétera, de mis tíos, los contemporáneos de papá, y nos comunicamos telefónicamente, siempre Adonai me ha permitido compartir con ellos una palabra de amor, una palabra de fortaleza, una palabra de unidad. Y cuánto me gozo cuando mis queridos primos reciben la palabra. Nunca me han dicho yo recibo y acepto a Hashem como mi único y suficiente Salvador, pero por lo menos respetan cuando hablo con ellos y reciben una palabra de fortaleza. Entonces, estamos en tiempo de Teshuvá, arrepentimiento y retorno. Retorno a lo que escrito está, por favor, dígalo conmigo. La campaña de Teshuvá tiene como propósito retornar a nuestra Kadosh Torah, a estos primeros 5 libros de la Biblia, a la Torah en Yeshua HaMashiach, a conocer de sus ordenanzas, de sus estatutos, de sus mandamientos, de todo cuanto hemos visto cíclicamente durante año tras año a través de todos los estudios del Parashá. Cuando nosotros retornamos a ese proceso, vamos a medir y a establecer durante estos 40 días qué áreas de nuestra vida, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, han incurrido o hemos incurrido en acciones de pecado, en acciones de iniquidad, en acciones que nos alejan, que nos apartan de tener esa relación, esa cercanía auténtica, legítima con Adonai. Así es que Teshuvá es aquella manera que Adonai ha permitido al hombre para que en esa circunstancia de pecado podamos acercarnos con una condición espiritual auténtica, legítima, verdadera. No de remordimiento, ya no es el remordimiento, es una decisión en la cual voy a subir a un nivel en el que como persona, conociendo la Torah y sabiendo que el pecado que mora en mí, decía Pablo, ese pecado que mora en mí, queriendo hacer el bien, termino haciendo mal, y yo sé que ese Yetzer Hará, esa mala inclinación que aún está en mí, en mi mente, en mis acciones, debo tomar el control de ellas y retirarlos de tal manera que mi vida pase a un proceso de transformación. Así es que cuando hacemos lectura de los textos bíblicos y durante todas las reuniones de Havdalah, hemos enseñado a lo largo de los años la parashá en distintas formas. En esa reunión cíclica, de la cual empezamos en Bereshit y Shemot y Vayikra y Bamidbar, etcétera, todos los estudios de semana,
Hemos estudiado el contenido textual de la palabra de cada parashá. Hemos estudiado su aspecto cronológico, histórico, incluso arqueológico. Hemos estudiado la época y la contemporaneidad de cada parashá según los escritos de Moshe. Hemos hecho el estudio de Torá, de parashá, a muchos niveles. Este año, para el tiempo de la grabación de este programa, venimos desarrollando un tipo de parashá vivencial. Cómo tomar un parashá de semana y traerlo al siglo XXI en una palabra que nos transforme hoy. Por ejemplo, la última semana, para esta época, repito, de grabación del programa, estábamos hablando del parashá Re'eh. Luego inmediatamente entramos a mencionar en ese parashá Re'eh que significa mirar con ojos abiertos, mirar mi entorno. ¿Cuál es el entorno en el que yo vivo? Esto es muy importante, hermanos. ¿Cuál es el entorno en el que tú vives? ¿Vives en un entorno tóxico? ¿Vives en un entorno rodeado de pecado, de inmundicia, de drogas, de alcohol, de prostitución? Puede ser que como adultos digamos, bueno, ya nosotros estamos acostumbrados y no, esto como que no me afecta realmente. Pero no podemos pensar en nosotros, tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones que vienen. Si yo sé que estoy viviendo en un entorno tóxico, dañino para mi salud espiritual y física, debo considerar inmediatamente cómo salir de ese lugar y buscar campos de refugio y buscar campos de paz, buscar campos de armonía, buscar lugares donde mi familia y mi vida tengan un cambio, ¿saben? Ha ocurrido algo extremadamente interesante, gracias a Hashem. Hace tantos años, cerca de 20 años más tal vez, que Adonai nos trajo a la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte. Cuando vinimos hace 20 años, si ustedes conocen la historia, no la voy a repetir, solo para mencionar, vinimos aquella vez y al mirar a mi entorno, al mirar a mi entorno, yo la verdad no vi nada, porque entre otras cosas, no había pensando mucho que mirar. Tierras, árboles, mucho verde, fincas, ganados, poco tráfico, pocas personas. No veía comunidad hispana. No se veían hispanos por ninguna parte, más que uno o dos por ahí ocasionalmente que nos identificamos a leguas en medio de una comunidad americana. De hecho, una comunidad americana country, lo que se llama country en América, significa el pueblo campesino. Gentes, dueños de fincas, trabajadores de campo, de ganado, de agricultura, con caballos, con las fincas, las típicas fincas que seguramente muchos de ustedes habrán visto en historias de televisión americana, increíbles. Gentes campesinas, aún su acento en el inglés es un acento country muy difícil de entenderlo. Se requiere oído muy agudo para escuchar su inglés y entender muchas palabras típicas country para comprenderlas. Yo no vi nada, hermanos. Yo miraba a mi entorno y yo decía, ¿cómo podría Roberto Alfaro ubicarse en este lugar? Yo no sé ordeñar vacas, yo no sé montar a caballo, yo no sé criar caballos, yo no sé el trabajo de una finca, yo no sé labrar, yo no sé sembrar, yo no sé hacer absolutamente nada. ¿Qué podríamos hacer en este lugar? Pero sin embargo, la persona que nos invitó a venir acá, una querida familia de Costa Rica, gloria al Eterno por esta preciosa familia, Adonai les usó para hacernos esa invitación y venir a este campo verde, podría decir entre comillas, campo virgen, porque además no existía una congregación hispana. Adonai nos trae a este lugar y yo recuerdo que esta mujer me dijo alguna vez, pastor, ¿dónde están sus ojos de fe? Nosotros escuchamos sus programas en la radio, en ese tiempo teníamos la radio en la ciudad de Charlotte, la radio local AM, y transmitíamos el programa de Universidad de la Familia. Era un programa de mucha audiencia en el horario de la mañana. Fue una bendición esa programación de radio local, AM.
Y ella me decía, pastor, yo escucho sus programas con la pastora Pili y usted siempre me gusta porque hablan de la fe y 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 todo lo que mencionan es fe y nosotros nos hemos ungido tanto con el programa en la fe. Pero hoy que lo trato personalmente no veo dónde está la fe que usted predica. ¡Wow! ¡Qué momento! Nunca olvidaré esas palabras y nunca olvidaré lo que en ese mismo momento mi amado Hashem me decía. La fe, la emuná. Donde no se ve nada, está todo. Lo que no veíamos aquí, lo que mis ojos no veían, hoy en el Parashá Re'eh dice, mira todo lo que hay a tu alrededor. Hay campos verdes, hay oxígeno, hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, hay un ambiente puro, limpio, sano. Este es el lugar que tengo preparado para tu hogar, para tus hijos. Este es el lugar donde tus hijos entrarán a unas escuelas limpias, sanas, donde se formarán, donde de hecho se formaron, se graduaron hoy profesionales de las escuelas, de las universidades y vivieron y viven hasta el día de hoy. Aquí mismo hace unos minutos salieron mis hijos a disfrutar de un momento de ir al río a pescar. ¿Cómo sería la alegría de su abuelo si estuviera con nosotros? Sus nietos que salen a tomarse un tiempo de reposo después de un día de trabajo, a ir a la pesca. Y hoy, después de los años, puedo decir, gracias Hashem. Y te pido, Padre, no nos retires de este lugar hermoso al que nos has traído. Y entonces la pastora Pili un día nos dijo, de este campo verde se producirán semillas y cosechas y vendrán gentes de todas las naciones y recibirán la palabra, porque este será un campo de vida, este será una fuente de agua, la palabra brotará de este lugar. Y hoy 20 años estamos viviendo justamente esa palabra profética que la pastora Pili dio, y veo venir a hermanos de un lugar, de otro lugar, de aquí, de allá, nos llaman de algunos países. Pastor, ¿cómo quisiéramos estar allá? ¿Cómo quisiéramos ir? Bueno, no es suficiente con querer, no basta solo con cantar, es necesario morir, es decir, hay que morir al temor, hay que morir al miedo, hay que morir al no puedo, hay que morir al pensamiento cultural humano del hombre, a las imposibilidades de la mente y decir yo quiero, yo puedo, voy a ir. Y ya estamos viendo el fruto de familias que han venido, que se están estableciendo. Esto es como la época de las colonias. Están viniendo de un lugar, de otro, adquieren sus tierras, han comprado sus casas, están siendo parte, perdónenme, parte de la ciudad. Hermoso, hermanos. ¿Qué significa eso? Vuelvo al punto. Si estás viviendo en un lugar tóxico en el que tus hijos se contaminan con el mundo, con las drogas, con la perversión sexual, con el narcotráfico, con la delincuencia, papá, mamá, es tiempo de hacer un retorno, salir de esa inmundicia del lugar y buscar un campo limpio donde no importa si no tenemos edificios, aquí no tenemos el Golden Bridge, o aquí no tenemos los parques gigantes que las gentes quieren tener, los centros comerciales no tenemos. Aquí no tenemos un teatro, un cine, un juego de campos de bolos, no tenemos un centro comercial, no lo tenemos aquí en la ciudad. Esto es un campo de paz, es un remanso hermoso, un verde maravilloso. ¿Queremos un mall? Bueno, vamos 20 minutos en vehículo, ahí está el mall. ¿Queremos un cine? Ahí está el cine. ¿Queremos un juego de bolos? Ahí está el juego de bolos. ¿Queremos ir de compras a un centro comercial? Ahí los tenemos, no aquí, pero relativamente cerca, y gloria al Eterno que estén mejor lejitos, y así nos evitamos muchos costos. Entonces, retornar significa que hacer ese arrepentimiento no solamente es un acto de pensar que me arrepiento, sino que me lanzo en una decisión de que mi vida va a entrar a un cambio. Es una idea que pareciera ser un poco emotiva, pero es una idea que marcará el destino para el cual he sido llamado y marcará el destino para el cual he venido en camino a estar en este precioso nivel de Torah en Yeshua HaMashiach. Hermanos, esto es otro proceso, esto es otro nivel, esto es otro momento. Grandioso entonces es el arrepentimiento cuando nos presentamos a la Shekinah de Adonai.
como dice la palabra en el libro de Oseas, en el capítulo 14, verso 2. Regresa, Israel, al Eterno tu Elohim. Y aquí está refiriéndose a ese retorno, a ese arrepentimiento, y estaremos unidos con Hashem. Así es que el arrepentimiento acerca de todos aquellos que están alejados, porque lo llamamos aliyá, porque necesitamos regresar, porque necesitamos subir. Recuerden que a Israel no se va, a Israel se regresa. Estamos de regreso a casa. Y cuando regresamos, entonces todo aquello que fue abominación, todo aquello que fue contaminación, todo aquello que fue tóxico, todo aquello que nos apartó de Hashem, todo aquello que nos apartó de la Torá, toda religiosidad, toda idolatría, todo paganismo, todo concepto teológico que nos apartó de la esencia de la Torá, no serán más parte de mi vida. Es decir, que este retorno, este teshuvá, este arrepentimiento, es como si pudiésemos decir en la computadora un reset y volver a empezar de nuevo. Un nuevo comienzo, un Shemini. Es necesario entonces que busquemos ese retorno de una manera espiritual. ¿Cómo lo hacemos de una manera espiritual? Pues alejados, dice el libro de Isaías en el capítulo 57, verso 19, busquemos el shalom que solamente Adonai nos puede dar. ¿Cómo logramos el shalom de Adonai? Por supuesto, alejándonos de la perversión del mundo, alejándonos de la contaminación del mundo y, por supuesto, acercándonos a su manual de vida, al manual de instrucciones. Cuando ahora leemos la palabra, ya no leemos la palabra como probablemente en otro tiempo lo hacíamos. Ahora hemos encontrado un nivel de discernimiento, un nivel de revelación, que abrimos las páginas de nuestra Biblia y las letras brotan a nuestros ojos, y ahora hemos entendido y hemos comprendido tantas cosas que antes seguramente, por más que leíamos o por más que estudiábamos, no podíamos comprender, a menos que alguien algún día nos diera una palabra y de pronto decíamos, wow, pero qué revelación es esa. Y yo me preguntaba aún en el nivel 2, amados, como pastor, hacía mis estudios devocionales, solo Hashem sabe cuánto tiempo, madrugadas y a veces en las noches, estudiando, leyendo, preparándome, y preparaba un sermón, y a veces las palabras no brotaban de mi corazón, a veces no encontraba el sentido para una enseñanza, y cuando la enseñaba pues terminaba, y yo sé que los amados que tienen misericordia y bondad me decían, pastor, gracias, qué mensaje tan bonito, qué buen mensaje, pastor, ha sido una palabra extraordinaria. Y les preguntaba los siguientes días, ¿cómo te pareció el mensaje del día domingo en aquel tiempo? Me decían, pastor, la verdad, no recuerdo exactamente qué fue lo que usted enseñó, pero lo que yo recuerdo fue que fue un muy buen mensaje. Hoy, cuando preparamos un mensaje, las palabras brotan. Hoy, cuando preparamos un mensaje, el hebreo, sin que seamos maestros ni conocedores profundos del hebreo, estamos aprendiendo nuestro alefato, aprendiendo sus valores numéricos, y de pronto tomamos una palabra sencilla, y de una palabra sencilla brota una revelación maravillosa, y decimos, oh, cuánto he leído este texto, y sin embargo, antes nunca veía. ¿Saben? Hoy estaba haciendo un pequeño estudio de algunas expresiones del hebreo. Probablemente lo comparta en otro momento, pero solo para mencionar qué idioma hablaba, por ejemplo, Adama, tomado de la tierra, Adam, tomado de la tierra. Y pues no cabe duda que la Torá nos da la respuesta. Moshe escribe, el varón Elish, y la Isha la llamó Isha, la varona. Esa palabra varona obviamente no es una palabra al 100% en la traducción bíblica, porque pues en el hebreo es Isha, pero para comprenderla en el español, el varón y la varona, pudo ser el varón y la mujer, o pudo ser el varón y la hembra, pero la versión utilizó varona para entender que es el complemento del varón.
El ish y la isha son expresiones en hebreo, por lo tanto, no nos cabe duda que la expresión o el lenguaje de Adán era el hebreo. Y puedo dar otro ejemplo, por ejemplo, que era lo que me llamaba la atención. Adonai le entregó a Adán la responsabilidad de darle nombre a todos los animales sobre la faz de la tierra. Y en un día mencionó los nombres de todos los animales. Pero es interesante, hermanos, porque Adán, para darle el nombre a cada animal, le dio un nombre que evidentemente correspondía, vamos a decirlo, a la, si puedo usarlo entre comillas, al carácter del animal. Me explico. ¿Cómo llamó al perro en hebreo? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Les voy a dar dos segunditos. ¿Cuál es el nombre de perro en hebreo? Les voy a dar un minuto. Mientras ustedes llegan a la respuesta, les voy a dar un minuto. A ver, ¿quién me ayuda aquí en el chat y me dice? O sea, Abraham llamó a el elefante, la jirafa, el león, el tigre. A cada uno le dio un nombre. También llamó el perro. ¿Por qué hago el ejemplo puntualmente con el perro? Bueno, porque una gran mayoría de todos nosotros tenemos en casa una mascota. Yo tengo una mascota hace 7 a 8 años. Estuve de cumpleaños esta semana. Y amamos en casa, amamos a nuestra mascota. Es más, no me lo están preguntando, pero aquí justo al frente mío está, porque él se sienta conmigo a escuchar Torah al instante, se sienta con nosotros a escuchar Shabbat. Aquí está. Este perro sin duda hizo Teshuvah. ¿Alguien lo escribió? Ah, bueno, muy bien, aquí ya veo. Muy bien, gracias por la respuesta. Excelente, claro que sí. Perro en hebreo se dice kelep. Kelep. ¿Por qué kelep? La palabra lep en hebreo es la palabra corazón. Y el perro fue llamado así, y kelep en hebreo significa todo corazón. Miren qué lindo, hermanos. Repito, haciendo esta tarde un estudio sobre el tema, me impresionó cómo perro en hebreo la palabra es kelep, todo corazón. Porque para quienes tenemos mascotas, repito, no hay duda que el corazón de estos animalitos, de estos perritos, es un corazón de amor. A veces tú lo puedes castigar, espero que no, pero sí ocurre. Pero sin embargo el perrito te lame, el perrito te mueve la cola, el perrito te abraza, el perrito juega contigo, ese perrito se recuesta y ese perrito te ama. Tú sales en la mañana, regresas a la tarde y ese perrito celebra con todo gozo y alegría que tú regresas a casa. De pronto tu esposa te dirá, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Pero tu perrito te corre, te salta a los brazos. Es amor. Kelep, todo amor. Y traje a colación el tema, hermanos, a propósito. ¿Por qué? Porque me han preguntado también en esta semana, permítanme un segundo si lo puedo localizar a tiempo, si el tema de los dinosaurios, que tanto se está poniendo en moda, que aparecen los fósiles y que encontraron acá y que encontraron allá y que esto y que lo otro, muy interesante. Pero la palabra, o sea, Adán no llamó puntualmente a los dinosaurios, no los llamó dinosaurios. Estoy preparando ese estudio para poderlo compartir con ustedes. Permítame un segundo, por favor, trato de verificar si tengo una gráfica muy interesante hablando del tema de los dinosaurios, qué significa, cómo definir esa palabra. Pero básicamente la palabra no la encontré aquí en mis notas en el momento, la estoy preparando para compartirla con ustedes. Entonces ya se los haré. Perdón, ya sé. Lo tengo acá en otra parte. Denme un segundo, por favor. Salgamos de una vez de esta historia. Por supuesto. Denme un momento, por favor. Bueno. Parece que no la logré localizar. No la localicé. Luego se las enseño.
Pero es importante entender que cuando se habla del tema o el concepto del dinosaurio, específicamente hace mención a animales que no propiamente son lo que conocemos como dinosaurio. Cuando nosotros vamos a un museo, por ejemplo, ahora que estuvimos en Washington y visitamos un museo enorme que tiene que ver con todos estos esqueletos de los dinosaurios, vemos esos tamaños hipergigantes de las muestras que hay en estos museos, y tienen los nombres de los dinosaurios y los fulanos dinosaurios y todas las especies de dinosaurios. Y lo que entendemos de todo esto es que son animales que seguramente fueron animales extremadamente, como diría, violentos, agresivos, mataban, comían de lo que encontraran en su camino, etc. Pero lo interesante aquí es que la palabra no aparece como dinosaurio en la Biblia, pero sí aparece como serpiente, aparece como dragón, entre otras expresiones. Y hace alusión a animales gigantes del mar, animales gigantes en la tierra, haciendo alusión, repito, como dragones y demás, haciendo alusión específicamente al concepto del dinosaurio. Bueno, eso será un punto que trataré un poco más adelante, porque obviamente va con el tema que estamos desarrollando respecto a Teshuvá y arrepentimiento de muchas de estas cosas. Entonces vimos cómo Adán da un nombre y lo llama Keleb al perrito, diciendo todo corazón. Y así sucesivamente a todas las especies. Ahora, ¿por qué es importante esto, mis amados hermanos? Porque evidentemente la palabra nos dice que cuando un hombre se arrepiente, y ese es el objetivo de esta campaña de Teshuvá, que entremos a un proceso de arrepentimiento. Y si logramos que de todos aquellos que se han inscrito hasta el momento, y aún repito, si todavía no te has inscrito y te quieres inscribir, por favor, israelcasaintegral@gmail.com, escríbenos, conéctate con nosotros y con el mayor gusto te vamos a incluir. Aún es tiempo, nunca es tarde, para que veamos esta campaña maravillosa de arrepentimiento. Vamos a ir cerrando nuestra jornada y los voy a dejar con este texto maravillosamente importante del libro de Isaías, en el capítulo 57. Acompáñenme, por favor. Libro de Isaías en el capítulo 57. Tome nota, por favor. Isaías capítulo 57, y vamos a tomar el verso 19. Libro de Isaías capítulo 57, verso 19. Lo voy a leer en dos versiones. Primera versión. Dice así: poniendo palabras alentadoras y consoladoras, le irá bien al que está lejos y al que está cerca, dijo Adonai, y yo los sanaré. Al que está cerca nos habla del hombre justo, le irá bien. Al hombre justo le irá bien. Al que está lejos nos habla de aquel hombre que no ha hecho Teshuvá, de aquel hombre que todavía no viene al proceso de conversión, de entrega al estudio de Torah, del reconocimiento de Yeshua HaMashiach. Pero cuando este apartado, que fuimos todos nosotros, apartados en la oscuridad, nos arrepentimos y venimos a Yeshua, entonces dice esta porción, le irá bien. Es decir, paz para los alejados y para los cercanos. Primero para los alejados y después para los cercanos, dice esta versión. ¿Cómo es que entonces la paz vendrá primero para aquellos que se arrepienten y no para los que están justos? Porque cuando un inconverso, vamos a ponerlo de esa manera, cuando un pecador se arrepiente, hay una gloria extraordinaria en la presencia de Hashem. Porque cuando Hashem nos ha dado esta gloriosa oportunidad de arrepentimiento, y cuando logramos arrepentirnos, y ese es el objetivo de esta campaña durante estos 40 días, arrepentirnos, entonces entraremos al día de Yom Kippur, a la celebración del día de perdón, vestidos de gloria, de pureza, de santidad. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville.
Torá al Instante con su pastor Roberto Alfaro. Me alegra mucho que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus muy buenos mensajes y testimonios que me comparten cada día. Gracias por tomarse un tiempo para saludarnos. Hasta el día de mañana continuaremos 40 días de esta campaña Teshuvá, Aliyá, al tiempo de 40 días de arrepentimiento. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.